¿Sabías que dos átomos del mismo elemento pueden tener pesos diferentes y aún así seguir siendo el mismo elemento? Aunque parezca extraño, esto ocurre gracias a una propiedad llamada número de masa. En esta clase aprenderás qué es el número de masa, cómo se calcula, cómo se representa y por qué es tan importante para comprender la estructura de los átomos. Comencemos. ¿Qué es el número de masa? El número de masa, representado por la letra A, es la suma de todos los protones y todos los neutrones que se encuentran en el núcleo de un átomo. Es importante recordar que los electrones no se toman en cuenta para calcular el número de masa porque su masa es extremadamente pequeña comparada con la de los protones y los neutrones. La fórmula es muy sencilla. Número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Es decir, A es igual a Z más N, donde A representa el número de masa, Z representa el número atómico, que corresponde al número de protones, y N representa la cantidad de neutrones. Con solo conocer estos dos últimos datos podemos calcular fácilmente el número de masa de cualquier átomo. Ahora veamos cómo se representa. En la notación química, el símbolo del elemento aparece en el centro. En la parte superior izquierda se escribe el número de masa, y en la parte inferior izquierda se coloca el número atómico. Esta representación nos permite identificar rápidamente la información más importante del átomo. Observa que dentro del núcleo se encuentran los protones y los neutrones, mientras que los electrones se mueven alrededor del núcleo. Como el número de masa solo considera las partículas del núcleo, únicamente se suman protones y neutrones. Pero, ¿cómo se calcula el número de masa? Es muy sencillo. Primero necesitamos conocer el número atómico, es decir, la cantidad de protones. Después debemos conocer la cantidad de neutrones. Finalmente aplicamos la fórmula, número de masa igual a número atómico más número de neutrones. Veamos algunos ejemplos. Tomemos el carbono 12. El carbono tiene número atómico 6. Eso significa que posee 6 protones. Además tiene 6 neutrones. Aplicando la fórmula obtenemos 6 más 6 es igual a 12. Por eso su número de masa es 12. Ahora analicemos el cloro 37. El cloro posee un número atómico de 17. Eso significa que tiene 17 protones. Además contiene 20 neutrones. Al sumar 17 más 20 obtenemos 37. Ese es su número de masa. Existe un detalle muy importante que debes recordar. Los átomos de un mismo elemento siempre tienen el mismo número de protones. Sin embargo, pueden tener diferente cantidad de neutrones. Cuando esto sucede, cambia el número de masa. Pero el elemento sigue siendo el mismo. A estos átomos se les llama isótopos. Por ejemplo, existen diferentes tipos de carbono, como el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Todos poseen 6 protones, por eso todos son carbono. La única diferencia está en la cantidad de neutrones que contiene cada uno. Y como consecuencia, cada uno tiene un número de masa distinto. Este concepto es muy importante porque explica por qué un mismo elemento puede presentarse en diferentes versiones sin dejar de ser el mismo. Para terminar, repasemos las ideas principales de esta clase. El número de masa, representado por la letra A, corresponde a la suma de los protones y los neutrones presentes en el núcleo de un átomo. Se calcula mediante una fórmula muy sencilla. Número de masa igual a número atómico más número de neutrones. Recuerda que los electrones no participan en este cálculo. Además, cuando cambia la cantidad de neutrones, cambia el número de masa, pero el elemento sigue siendo el mismo. A estos átomos se les conoce como isótopos.
Comprender el número de masa es fundamental para interpretar la estructura de los átomos y entender cómo se diferencian unos de otros dentro del mismo elemento. En la siguiente clase continuaremos explorando nuevos conceptos que te permitirán comprender cada vez mejor el fascinante mundo de la química.